El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús, que el Dios y Padre de todos nosotros le bendiga con toda bendición espiritual, sabiendo que el Señor, amados hermanos de Dios, nos ama con amor eterno. El día de hoy, amados hermanos, continuaremos nuestro viaje a través de la epístola a los romanos, explorando los capítulos 4 al 7, donde el apóstol Pablo nos guía a través de verdades fundamentales sobre la fe, la gracia, como también la libertad en Cristo Jesús. Comenzaremos en Romanos capítulo 4. En este capítulo, Pablo destaca la fe de Abraham como un ejemplo para nosotros, ya que Abraham fue justificado por su fe, no por las obras, señalando así que la justificación siempre ha sido por la fe en Dios, como también en su promesa. Esto establece un precedente crucial para entender la justificación, que no se gana mediante el cumplimiento de la ley, sino a través de la fe en Dios que justifica al impío. Continuaremos en Romanos capítulo 5, donde Pablo nos sumerge en la maravillosa realidad de la justificación por la fe, señalando que la gracia de Dios supera abundantemente el pecado humano, ya que a través de Adán vino la muerte, pero en Cristo Jesús vino la vida eterna. Y vemos como la gracia divina es más poderosa que el pecado, y en Cristo experimentamos reconciliación como vida eterna. Seguiremos con Romanos capítulo 6, donde exploramos la relación entre la gracia y la santificación. Pablo enfatiza que al morir con Cristo en el bautismo, somos liberados del poder del pecado. Así que la vida del creyente ahora está dedicada a la justicia, y la gracia no es una licencia para pecar, sino el poder para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Y por último, Romanos capítulo 7, donde Pablo aborda la realidad de la lucha interna del creyente con el pecado. Aunque deseamos hacer el bien, a menudo encontramos una ley que obra en nuestros miembros, llevándonos cautivos al pecado. Como tal, este capítulo refleja la tensión o la guerra entre la carne y el espíritu, y destaca la necesidad continua de depender de la gracia de Dios. Amados hermanos, estos capítulos nos llevan a través de un viaje profundo de comprensión teológica, revelando la magnitud de la gracia divina y nuestra identidad en Cristo Jesús. Y que podamos, al explorar estas verdades, nuestras vidas puedan reflejar la libertad y la transformación que solo se encuentran en Jesucristo. Así también, amados hermanos, vendremos en palabras de oración dándole gracias al Padre por su favor y su misericordia a nuestras vidas. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos has concedido levantarnos con paz y bendición. Te rogamos, Padre eterno, por cada una de nuestras familias, Señor Padre, que seas tú quien en tu grande amor y en tu grande misericordia venga, Señor, cuidando, protegiendo, Señor Padre, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras madres, así también, Padre eterno, gloria a Dios, aquellos que forman parte de nuestra familia y que de uno u otro modo, Padre eterno, son parte de la dinámica familiar. Concédenos paz y sabiduría de lo alto para guiar en cada uno de nuestros hogares, y concédenos, Padre eterno, en cada paso que demos, esa gracia que tú nos has dado, como también esa guía y ese amor y esa fortaleza que solo tú nos puedes dar. Así también, Padre,
Venimos delante de tu presencia confesando nuestras faltas y nuestros pecados, reconociendo, Padre eterno, la necesidad de tu perdón redentor. Padre eterno, depositamos en el nombre poderoso de Jesús todas nuestras cargas delante de tu presencia, ya que solo en tu gracia encontramos renovación y restauración. Perdónanos, Padre, y purifícanos para caminar en tu luz. Así también, Padre, elevamos nuestras oraciones por tus siervos, por tus ministros, evangelistas y pastores, aquellos hombres y mujeres que han consagrado sus vidas al servicio de tu reino. Que tu protección, Padre, los envuelva, que tu sabiduría los guíe y que tu amor los sostenga. Que cada labor de tus siervos sea una ofrenda agradable a tus ojos y que puedan cumplir esa gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura para que, Padre eterno, sean bautizados y sean salvos. Así también, Padre, extendemos nuestras oraciones hacia tu iglesia amada, ese pueblo que se reúne en tu santo nombre y que ha sido limpiado con tu sangre preciosa. Te rogamos, Padre eterno, que seas tú quien nos concedas primeramente esa unidad, ese amor fraternal y ese avivamiento de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, para que pueda reinar la unidad, para que podamos amarnos los unos a los otros y que tu palabra transformadora resuene en cada uno de nuestros corazones. Padre eterno, así también dirigimos nuestras súplicas hacia las autoridades que gobiernan sobre nosotros, por aquellos, Padre eterno, que están, gloria a Dios, en eminencia y nos gobiernan de una manera u otra. Que tu sabiduría divina, Padre eterno, guíe sus decisiones, permitiéndonos vivir quieta y reposadamente, practicando toda piedad y honestidad en nuestra vida cotidiana. Padre eterno, pedimos tu ayuda para aquellos que enfrentan enfermedad, tribulación y tristeza. Padre eterno, te rogamos que seas tú quien extiendas tu mano sanadora sobre ellos, que les brindes consuelo en medio de sus aflicciones y permite que sientan tu paz que sobrepasa todo entendimiento en sus vidas, sabiendo, Padre eterno, que eres tú el que está con nosotros en la angustia, en la enfermedad, en la tristeza, en todas ellas acompañándonos con amor. Padre eterno, que estas palabras de oración lleguen delante de tu presencia y nos postramos delante de ti, Padre, reconociendo tu soberanía. Que cada palabra pronunciada sea un aroma agradable a tu presencia. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en esta preciosa mañana nos concede para alabar, para glorificar y para escudriñar su palabra bendita. Y damos comienzo a la lectura de la palabra del Señor en la epístola a los Romanos en su capítulo 4, en su versión Nueva Traducción Viviente. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así: Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado.
Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a su descendencia no se basa en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó a los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Romanos capítulo 5.
Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecía a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó la condenación, pero el regalo de Dios nos llevó a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pues aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios,
muchos pasarán a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada a que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Romanos capítulo 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos pecado y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues como morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Cristo por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado,
se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, el regalo que Dios da, es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos capítulo 7. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él vive. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una buena cosecha de acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha en acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso, podemos ver qué terrible es el pecado.
se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente, no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un hombre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado.